buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, ustedes han visto, a raíz de la asunción del Papa Francisco, esto ha generado infinidad de debates en los medios. Nosotros decidimos, como muchas veces hacemos en estos casos, dejar pasar un poquito de tiempo y tratar después de armar una reflexión, un debate, ya con las aguas un poco más calmadas y sobre todo desde el discurso o la confrontación de discursos entre intelectuales. Hoy vamos a hacer esa mesa y la vamos a centrar principalmente en el tema, en la relación entre los escritores y la religión. Tenemos una mesa importante. Está con nosotros Hugo Mujica, Eduardo Josami, Juan José Sebrelli y Ana María Yuga. Posiciones todas muy diferentes y bueno, vamos a conversar y ver qué sale de toda esa charla. Pasamos un pequeñísimo informe y empezamos con el debate. En un país de fuerte tradición católica, la Iglesia ha ido disminuyendo con los años su influencia. Sin embargo, aún convoca a grandes multitudes y con la asunción del Papa Francisco, recobra en cierta forma una nueva cuota de poder social. Bueno, antes de plantearnos concretamente el tema de los escritores y la religión, a mí me gustaría, si quieren ustedes o el que quiera hablar, hacer una especie de repaso somero sobre la relación en la Argentina entre el Estado y la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, me refiero en este caso, porque realmente ha sido una relación que ha pasado por distintas etapas. Sebrelli debe saber bastante de esto. No, yo antes, si me permitís, querría hacer una aclaración, es decir, cuál es mi posición frente a la religión, porque eso, después toda la interpretación que haga va a estar un poco seguida a eso. Yo soy agnóstico. Y la gente en general no sabe muy bien lo que es el agnosticismo. Y creen que es algo de indecisión, de no saber bien. ¿Por qué no soy católico y por qué no soy ateo? No soy ateo porque el ateísmo me parece una posición dogmática, porque afirma algo que no puede probar. No se puede, hasta ahora, ni los argumentos de la filosofía racionalista ni la ciencia han podido demostrar el origen del universo. Sí, está la evolución, la teoría de la evolución que yo comparto, hasta el Big Bang que yo comparto, pero antes del Big Bang, ¿de dónde surge esa partícula inicial? Eso no se sabe. Por lo tanto, yo no me puedo afirmar ni ateo ni materialista. Antes de empezar con la historia vamos a hablar un poquito de esto. Claro, tampoco puedo estar con la religión, porque la religión me da una explicación que es decir, al misterio del universo me da una explicación que es otro misterio. Dios, que es Dios, ya ningún teólogo moderno va a hablar de las pruebas de la existencia de Dios de la época de Santo Tomás. Ya no lo hacen. Después de Kant no se puede hacer. Y entonces, ¿qué dicen? Dios es un misterio. Pero explicar un misterio con otro misterio, yo prefiero quedarme con uno solo. Digo, el universo por ahora es un misterio. Y esa es la posición del agnosticismo. Empecemos por ahí. Hugo Mujica puede contestar a esto, obviamente. Sos creyente, sos sacerdote católico. Bueno, debe haber sacerdotes que no creen también. No, a mí me gustaría un poco de lo que dice él, ¿no? De la idea de la religión que lo lleva a un lugar muy anterior a a lo que llamamos religión tan livianamente, ¿no? Digo, para empezar, Dios es alguien tardío en las religiones. O sea, en estos días Pascua, por ejemplo. Si tomamos Pascua, era la fiesta, la más antigua que conocemos, de la cosecha. O sea, cuando empezaba la primavera, que quiere decir el primer nacer, lo precedía los carnavales, que era volver al caos originario, el hombre se volvía animal, y desde ahí se volvía a empezar. O sea, la religión es religarse con lo que él llamaba un misterio, que técnicamente quiere decir lo que se dice con la boca cerrada, con un algo que no se puede decir, pero que el hombre siente una pertenencia. Pero esa pertenencia la siente como separación. Por eso es religar y no estar ligado. O sea, siempre hay un origen que el hombre perdió, posiblemente nunca tuvo, pero lo siente que pertenece y que está arrojado, y religarse a eso. Ahí hay un sentido. El primero era la naturaleza, el hecho por qué todo brotaba y era donación para el hombre. Después, si tomamos la fiesta, vienen los judíos y dicen, bueno, ese día Dios nos sacó de Egipto, la libertad.
Nosotros los católicos decimos, bueno, ese día murió Cristo. O sea, se va resignificando. Sí. Pero hay un lugar originario que es eso que seguimos sintiendo y que todas las religiones y todas las filosofías plantean. Hubo una ruptura originaria. Nacimos separados. Y, o sea, esos lugares, según cómo se expliquen, después puede ser Dios, puede ser la naturaleza, puede ser la razón, lo que sea. Y cuando alguien, por así decirlo, logra tener una intuición de eso, ahí se arma, o sea, una fundación de algo. Sea un dios, sea un héroe, lo que sea. Claro. Y segundo, es el lugar del poeta. O sea, para que haya una gesta que se cuente, tiene que haber una escritura que la diga. Y después el sacerdote que actualiza eso. De ahí que el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam se llaman religiones del libro. O sea, en realidad no hay nada, no recibimos nada si alguna vez no hubiera sido transmitido. ¿Qué dice Eduardo Josami? ¿Cuál es tu postura personal frente a la religión? Vamos a empezar por ahí, por todo lo que venga después. No quiero ser ecléctico, sí, pero mi postura se acerca más a la de Sebrelli, cosa poco frecuente en estos días. Encontré un punto en común. Para decirlo de manera simpática, pero dicen que siempre hay que buscar los puntos en común que en todos los casos es un buen existen. ejercicio. Pero me interesó mucho, aunque lo había leído a Hugo Mujica, no me sorprende, pero me interesa mucho lo que él dice, porque yo no soy un ateo militante como era común encontrar en otra época, ¿no? De afirmación de una cultura de izquierda más cerrada. Parece, bueno, en principio yo no encuentro que la respuesta religiosa al misterio de la creación, como él decía, sea satisfactoria, y entonces no puedo creer en eso. En ese sentido estoy más cerca de ser agnóstico que ateo, pero además me parece que hay una dimensión religiosa del hombre que no pasa solamente por las religiones oficiales, por darle un nombre, o establecidas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez me sorprendí, hablando de mí mismo, diciendo en una entrevista, que me preguntaron, bueno, los jóvenes de su generación, ¿qué sentían, por ejemplo, por el Che Guevara? Y yo dije, bueno, era un sentimiento religioso. Y después me pareció que era como que me había excedido, porque desde la perspectiva de la política y de la militancia, eso no era lo que decíamos. Pero viéndolo retrospectivamente, yo me daba cuenta que no había ninguna racionalidad política que alcanzara para explicar eso que nosotros sentíamos. Entonces era como una... Eso concuerda bastante con lo que Concuerda dijo Hugo. bastante con lo que él decía. Claro, es cierto. ¿Ana? Bueno, no le pongamos nombre, no soy creyente, no creo en la existencia de Dios. Eso es. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar al punto que yo había propuesto como para empezar la charla, que es un poco la relación entre el Estado argentino y la Iglesia Católica. Por eso le decía a Sebrelli que quiere arrancar, y algún punto en común. Claro. Yo encontré algunos datos, por ejemplo, que me gustaría decirles, que es desde el principio, ¿no es cierto?, desde los orígenes de lo que hoy es la Argentina. Durante la Reconquista de Buenos Aires se proclamó a Nuestra Señora del Rosario como gestora de la victoria contra los ingleses. El general Manuel Belgrano, a cargo de las tropas del norte, nombró a Nuestra Señora de la Merced como generala del ejército. José de San Martín proclamó a la Virgen del Carmen patrona del ejército de los Andes. También decía, recién les comentaba, Hugo Mujica decía, bueno, también era el sentimiento de la época, no era algo argentino, sino universal, ¿no? Pertenecía a la instauración de algo, digo, la bandera de un lado, la Virgen de otro, y Dios siempre en el medio, digo, era parte del discurso ya ósmosis, digamos. Claro, tampoco era demasiado pensado. No creo que eso significara realmente un fermento que desde ahí iba a salir lo demás, sino que eso ya venía, por así hoy diríamos, en el paquete. Claro. Sí, pero es evidente que había un peso de la religión, de la cultura religiosa en el mundo, y yo comentaba recién antes del programa, cuando Rousseau traduce el contrato social, tiene que decir que
cuando Moreno traduce el contrato social de Rousseau, tiene que decir que Rousseau ha desvariado en materia de religión. A pesar que tampoco era tan tremendo lo que decía Rousseau en ese capítulo, pero fue como la condición para que el libro pudiera publicarse y pudiera tener alguna difusión, que tampoco duró mucho, porque después que fue marginado Moreno, después de su muerte, dejó de distribuirse en las escuelas, pero de algún modo la táctica que utilizó Moreno para poder imponerlo fue decir que no se hablaba de religión, ¿no? Moreno era católico, era practicante, no sé, la figura de Moreno. Era un ilustrado, es una cuestión, como vos dijiste, de táctica. Y después no hay que olvidarse que el padre de la patria, José de San Martín, era masón. Era masón. Y la independencia de Sudamérica, de toda Sudamérica, no surge de la Iglesia Católica, que más vale se opuso, sino de la masonería. La mayor parte de los países, de los revolucionarios en Argentina y en el territorio que hoy es la Argentina y otros países eran masones. Sí. Es decir, que por supuesto eso lo ocultaban desde ya, ¿no? Pero era así. Pero era así. Es decir, que todo es muy mezclado. Igual que la idea que vos decís del origen cristiano, católico de la República. Bueno, la herencia de España también. Del exoccidente también. Hubo ahora, cuando se quiso hacer una constitución de la Unión Europea, que no se logró, la Iglesia quiso, y la Iglesia, no sé si también los protestantes, que se agregara en la Constitución el origen cristiano de la civilización occidental. Los demás constituyentes lo negaron, dijeron que el introducir filosofías o religiones en la Constitución iba a traer discriminación y conflicto, lo excluyeron. Pero además, yo diría, me parece muy bien que fuera excluido, pero además es relativo el origen, porque si vamos a buscar el origen de los orígenes, la religión cristiana surge, no nació de cero, no nació a partir de la nada, surge del judaísmo y del paganismo griego. San Pablo era un hombre influido por la filosofía griega. Entonces deberíamos decir que el origen de Occidente es judeo-pagano, bueno, algo que no les gustaría nada a los también por cristianos. otro lado, digamos, lo que pasa es que en algún momento tenés que en todos los orígenes tenés que marcar un inicio. Sí, porque si no inicio terminamos siempre en Israel, el Big Bang. El cristianismo era una secta Israel y judía. Atenas, Claro. yo lo pongo ahí el inicio. Y Roma. O sea, la estructura romana fue la que pero dio forma. justamente la Roma pagana. Sí, bueno, pero es la que me refiero, es el constituyente de Occidente. Claro, y si la Iglesia se convirtió realmente en algo mundial y tuvo una importancia, porque originariamente era una secta más, como podían ser los esenios, es gracias a que Constantino, el emperador Constantino, se convierte al cristianismo. Eso es una fecha fundamental para el origen o del el cristianismo al imperio. O el cristianismo al imperio. Claro. Y desde entonces empieza una Ahí nace el ligazón. monacato, los que dicen que no puede haber un imperio católico cristiano y se van al desierto. Ahí nace el monacato en el cristianismo. Y los conflictos terribles entre Estado y religión, entre política e iglesia, que también se da en la Argentina. Es decir, las religiones están indisolublemente ligadas a la política, no se puede separar. Y en la Argentina ya vemos. La Argentina moderna nace en el 80, porque antes era una guerra civil permanente, aparte las provincias estaban totalmente disgregadas, no era un país esto. Bueno, pero teníamos la Constitución del 53 que establece la libertad de culto, pero dice que el gobierno federal era en el papel, en el 53 era el papel, porque después siguió todo disgregado, no había. En el 80, cuando se nombra capital federal y demás, claro, bueno, se nombra eso. Pero viene la primera gran pelea con la Iglesia. Roca, que es hoy tan satanizado, yo lo reivindico porque es la Argentina moderna, secularizó, estaba todo en poder de la Iglesia. El casamiento, los cementerios, no podían casarse los protestantes, los judíos. Bueno, Roca hizo esa modernización, la secularización, que trajo una pelea terrible hasta la ruptura
con el Vaticano, rompió el país con el Vaticano. E incluso creo que hubo templos quemados. Ajá. Creo que hubo templos. Bueno, es la época de la ley 1420, además. Y, sí, después la ley 1420, Sí, eso, con Sarmiento. el Sarmiento, no en la época de No, Roca, pero Roca. también en la época Sale de en la Roca. época Todo de eso Roca. se hizo en la época, la educación. Era el plan de Vemos ya Sarmiento, pero lo instrumenta Roca. el gran ¿no? conflicto, conviene también recordar, porque hoy, vuelvo a repetir, es una persona maldita, maldecida. Y Acá bueno, hicimos tuvo un su debate. Pero no por el laicismo. Pero nadie Claro. se acuerda de Roca eso. es cuestionado Por la conquista del desierto, Y- sí. Claro. Pero y no tanto por un cuestionamiento, yo diría, particular a Roca, que no era el único que pensaba eso en esa Sí, época, por que había que supuesto. matar a los Todos indios, pensaban. sino porque la cultura argentina, y esto me parece saludable, hoy ya considera inaceptable el genocidio indígena, cosa que no ocurría décadas atrás, ¿no? No, por supuesto. Nosotros hicimos un debate hace unos años acá en el programa sobre la figura de Roca. Vino Osvaldo Bayer y vino José Ignacio García Hamilton, que ya murió, y se discutió todo esto muy a fondo, ¿no? Hubo contradicciones, como por ejemplo la ley 1420 y todo este tema Todo eso, la del Estado modernización, laico, sí, ¿no? sí. Que eso se reivindica también, más allá de la figura de Roca y sí, todo lo yo que coincidiría se pueda con García Hamilton. Sí, No, eso no me cabe duda, coincidiría pero totalmente con García Hamilton. me sí. hizo acordar esto que estábamos Sí. hablando, que se dio en ese debate, y son debates que a mí me parecen importantes, ¿no? Sí. Y necesarios. ¿Cómo continúa si nosotros vemos la historia argentina? ¿Cuáles serían para ustedes los momentos claves, ¿no?, de la relación? Bueno, y después Iglesia y otro Estado. momento que se muestra ahí, los conflictos de Iglesia y las relaciones indisolubles, el fenómeno del peronismo, que es y fundamental en el siglo XX. Sí. El peronismo, Perón gana las elecciones en parte, con el apoyo de la Iglesia. La Iglesia prohíbe votar por la Unión Democrática, prohíbe votar, es decir, que no nombra a Perón, es decir, que Perón en compensación le otorga la enseñanza religiosa, le otorga el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura, o no sé cómo se llamaba, grandes campañas de moralización en el primer año del peronismo. Era el gran idilio. ¿Cómo terminó ese idilio? Con la quema de los templos. Cosa Pero que antes nunca de había la ocurrido. quema de los templos una hubo- ruptura total. Perón, ¿no? por ejemplo, promueve el divorcio vincular, ¿no es cierto? Claro. No, pero eso Ahí fue ya se- cuando ahí rompe. ya- ahí eso fue rompe cuando con la rompe. Iglesia. A partir del Claro. 54. Sí, a partir Ahora, del me parece 54. que es interesante lo que dice Sebrelli, digamos, la secuencia es esa, efectivamente. Fue un primer periodo del peronismo de apoyo mutuo con la Iglesia y un segundo periodo, sobre el final del gobierno de Perón, de ruptura. Pero hay otras cosas que me parece que es interesante señalar. La Iglesia apoya, y más que apoya, yo diría, lleva adelante casi el golpe del 4 de junio del 43. Uno de los mejores libros sobre el periodo, empieza, el de Lori Sanata, empieza diciendo, el 4 de junio de 1993, la Iglesia argentina ocupó el gobierno. Ajá. La nación católica. Claro, era la nación idea, católica. la idea de la nación católica, efectivamente. Sí. En ese proceso interviene Perón, que no estaba en los planes de la Iglesia, y es interesante, si uno lee el diario El Pueblo, que era el diario oficial de la Iglesia, año 44, por ejemplo, principios del 45, hay una fuerte resistencia a Perón. ¿Por qué? No porque Perón fuera contrario a la enseñanza religiosa ni a ninguna de las reivindicaciones de la Iglesia, sino porque, como decían estos articulistas, había un estilo político de Perón, Sí. de convocatoria a la gente, un poco en fin, de movilizador, no sé cómo llamarle, que era cuestionado. Y eso llega hasta el 17 de octubre del 45, cuando la Iglesia, que además no pensaba que Perón iba a ganar, porque nadie pensaba que Perón iba a ganar, pero la Iglesia después del 17 de octubre ve que Perón puede ganar. Y hay un artículo que fue muy importante, que es de Manuel Gálvez. de la mujer de Manuel Gálvez, en este caso, que es de Delfina sí. Bunge, ¿no? Que dice, no hay que asustarse por esta movilización del 17 de octubre, porque ustedes habrán visto que a diferencia de los de la Comuna de París, de los de la Revolución Rusa, y cita todos los antecedentes que aterrorizaban a los sectores dominantes, esta gente salía con una actitud alegre y no nos agredían, ¿no? Entonces, de algún modo, ahí la Iglesia ve que Perón va a ganar y obviamente no tenía opción
entre la Unión Democrática, que levantaba todas las consignas de la enseñanza laica, el divorcio, con las cuales obviamente me parecían las correctas, y otro gobierno que les ofrecía la enseñanza religiosa, pero nunca dejó de haber un fuerte recelo de la Iglesia con Perón. Y esto y mutuo, y también de Perón con la Iglesia. Y esto sirve para entender, me parece, o por lo menos para problematizar, lo que fue la ruptura. Porque la ruptura de Perón con la Iglesia todavía sigue siendo uno de los temas menos explicados. Porque en realidad es cierto lo que hoy comentábamos, de que Perón cae en buena medida por la Iglesia. Porque si no hubiera sido por el enfrentamiento con la Iglesia, difícilmente las Fuerzas Armadas hubieran protagonizado ese giro tan abrupto que hicieron en tan poco tiempo de pasar al enfrentamiento activo con Perón. No nos olvidemos que en el 51, cuando los más antiperonistas, Menéndez, Lanuse, todos los que se levantaron en ese momento, que algunos eran más jóvenes, da el golpe contra Perón, el grueso del ejército no los respalda, ¿no? Entonces, y esta relación sigue siendo complicada después, porque la Iglesia después los comulga a Perón, ¿no? Perón nunca quiere romper del todo con la Iglesia porque piensa que es un componente importante de que hay una cierta religiosidad popular que tiene mucho que ver con el peronismo. Claro. Parece que es compleja la cuestión. Es muy compleja. Me tengo que ir a un corte. Yo en el próximo bloque retomamos con esto porque me parece que del peronismo en adelante quedan algunos hitos para hablar y después querría ir a la actualidad y ver cómo ven hoy todo esto y también la relación de los escritores con la Iglesia, que creo que es un tema sobre el que no se habló demasiado y hoy vamos a, dentro del tiempo que tengamos, vamos a hablar. Ya volvemos, no se vayan.